Hola, estimadas y estimados estudiantes. Esta es la clase número 5 del curso Fundamentos Biológicos de la Psicología. Esta vez les voy a contar sobre epigenética y microbiota. Vamos entonces a repasar un poco lo que son los organelos celulares, las características estructurales y funcionales, la epigenética y también vamos a hablar de la microbiota, temas que ya hemos revisado un poco en nuestros talleres. Un poco para la activación del conocimiento, tenemos acá, ¿cierto?, una célula eucarionte con un núcleo. eh, Dentro de él podemos observar el nucleolo. Voy a activar en estos momentos el puntero láser para poder indicar algunas de las cosas. Y en el nucleolo lo que sucede es la síntesis de los RNA ribosomales, de los ARN, que son parte de los ribosomas. Los ribosomas están representados aquí en estos puntitos rojos que ven en el retículo endoplásmico que está en azul, y es donde se sintetizan las proteínas. Entonces, en el nucleolo se están sintetizando parte de esos ribosomas, ya que los ribosomas son parte ARN ribosomal y parte proteína. Y hay una gran activación de esos genes, ¿verdad?, para poder generar estos ARN ribosomales que van a cumplir su función. En tanto, el núcleo tiene una membrana, es una doble membrana, lo vamos a ver un poco más de detalle en la otra diapositiva, eh, y separa, ¿cierto?, todo el material genético del resto de los componentes celulares. Podemos ver también una serie de compartimentos creados por membranas celulares, como el retículo endoplásmico en su parte rugosa, que está unida a los ribosomas, o en su parte lisa, que no tiene ribosomas y cumple funciones distintas. En el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas son encargados de hacer proteínas, por lo tanto se sintetizan proteínas en todo este retículo endoplásmico rugoso, en tanto que en el retículo endoplásmico liso se sintetizan lípidos que van a formar parte de estas mismas membranas celulares. Vemos también el aparato de Golgi, que es formado por vesículas que son generadas por el retículo endoplásmico y van alimentando este sistema de compartimentos móviles que se mueven desde el centro de la célula hacia el exterior, transportando las proteínas y los lípidos, los cuales sufren modificaciones que los hacen madurar y quedan listos y preparados para llegar al destino donde deben ejercer su función. Es en el aparato de Golgi donde se define esos destinos de las proteínas para llegar, puede ser a la membrana y ser parte de la membrana, o bien salir desde la célula como una secreción, ¿verdad? También podemos ver otra estructura de membranas a las cuales llamamos organelos, eh, pero en este caso es bien especial porque parece tener una doble membrana y es la mitocondria. Entonces vemos que tiene una membrana externa y una membrana interna que es muy extensa y se pliega dentro. Es la encargada de producir la energía dentro de las células, las moléculas de ATP, y también podemos ver acá los centriolos, que son los encargados de organizar todo el citoesqueleto de la célula. Recordemos que el citoesqueleto de la célula tiene tres componentes: los filamentos intermedios, los microtúbulos y los filamentos de actina, y son parte de un esqueleto móvil y dinámico de la célula que le permite moverse, extender sus prolongaciones como las que vemos acá, retraerla, ¿cierto?, deformarla, deformar su cuerpo y poder moverse como lo hacen las células animales, ya que no tiene una pared celular y por lo tanto puede deformar su membrana. En esta diapositiva podemos ver el núcleo. em, Vemos un esquema donde podemos ver lo que llamamos la cromatina. La cromatina es el ADN junto con las proteínas que lo protegen y que lo regulan, llamadas histonas, que lo hemos revisado en clases anteriores, y que cuando se condensan, o la verdad es que el trozo de ADN desde un principio a un final, se llama cromosoma. Y nosotros tenemos 46 cromosomas.
Entonces, tenemos 46 trozos, 23 que vienen del padre, 23 que vienen de la madre, y coexisten dentro de nuestro núcleo. Esos trozos de ADN, en el momento de la división celular, se deben condensar, muy condensados, ¿cierto? Muy apretados, muy densamente, de manera que se logran ver incluso en el microscopio, ¿sí? Y es lo que conocemos como los cromosomas, y son estas formas como de X que podemos ver acá, ¿sí? Que es cuando ya está duplicado el cromosoma. Pero que aquí, a modo de esquema, está representado de esta manera. Podemos ver el nucleolo también del cual hablamos anteriormente, en la estructura donde se sintetizan los RNA ribosomales o ribosómicos, que van a ser parte de los ribosomas, que por cierto están en esta otra figura de acá, representados con color naranjo. También destaca esta figura del núcleo celular una membrana que posee poros, los llamados poros nucleares, ¿sí? Los llamados poros nucleares, que son muchos, y que sirven para transportar elementos desde el exterior del núcleo hacia el interior y viceversa. Uno de los elementos que es sintetizado dentro del núcleo y sale hacia afuera son los ARN mensajeros, que van a llevar la información genética para la síntesis de proteínas. Se sintetiza un ARN mensajeros cuando se activa un gen, sale ese ARN mensajero y luego es leído por los ribosomas, que se van pegando a él y van construyendo una cadena de aminoácidos que luego toma forma tridimensional y es lo que conocemos como una proteína, ¿sí? Em, en esta diapositiva quiere destacar el núcleo, o sea, todo el núcleo, ¿verdad? El nucleolo, que podemos ver este sitio de gran actividad de síntesis de ARN ribosomal, y donde se ensamblan también los ribosomas, entonces se llega a ver, hay mucha densidad de elementos y tanto es que se ve eh, con una coloración más oscura el nucleolo, ¿sí? Aquí lo pueden ver en esta microscopía electrónica de transmisión. También se destaca en este esquema en verdecito, se ve no con mucho contraste, pero se ve el color verde, se distingue bien, a diferencia de este color amarillo, que lo que es el color verde es la heterocromatina, es cromatina, ¿verdad? ADN con sus proteínas, em, pero muy condensada, muy condensada, se ve mucho mejor en esta imagen de acá, de la derecha. Fíjense cómo se ve la heterocromatina, muy condensada, muy densa a esta microscopía, y por lo tanto podemos pensar es que el ADN aquí está muy apretado, y por lo tanto no es posible acceder a él para poder activar los genes que ahí están, ¿sí? En cambio, la eucromatina, que es todo lo que se ve aquí de color más clarito, el ADN sí es accesible, sus proteínas no lo tienen tan atrapado y los dejan un poco libre para que puedan venir la otra maquinaria y crear los ARN mensajeros y luego posteriormente hacer las proteínas que corresponden. Y es así como se regula esto, ¿cierto? Entonces, mientras eh, juntes y condenses la cromatina, que es el ADN junto a sus proteínas que lo protegen y lo regulan, esto va a quedar atrapado acá, va a quedar muy condensado y no va a ser posible acceder a él. Y los genes que sí se activan, que son necesarios para la célula en su momento, pasan a ser eucromatina y por lo tanto pueden activarse y generar un ARN mensajero. Esto que les comento del ARN mensajero entre medio del ADN y de la proteína justamente se esquematiza en esta imagen, que es el resumen del dogma de la biología molecular. em, digamos, ¿cierto? La biología mirada desde la perspectiva de estas macromoléculas que hemos revisado también en el curso. Tenemos por un lado el ADN y en el otro extremo a la proteína. Pero ¿cómo logra pasar la información que está en el material genético y convertirse en una de estas especies de maquinarias moleculares, ¿verdad? Que cumplen funciones dentro de la célula? Es justamente gracias al ARN, en especial al ARN mensajero. Ustedes saben que el ARN se diferencia del ADN por, por una diferencia en su pentosa,
El ADN posee una desoxirribosa, mientras que el ARN una ribosa. Y además, en que el ARN es una cadena simple, a diferencia del ADN, que es una cadena doble. El ARN entonces se fabrica como molde de un trozo del ADN que llamamos gen, y se fabrica ese ARN como copia de la información que está contenida en el ADN. Ese ARN sale del núcleo y es leído por los ribosomas para que los ribosomas construyan una cadena de aminoácidos que va a dar forma a una proteína. ¿Sí? Ese es el dogma de la biología molecular y fue propuesto por Francis Crick en el 1957. Recordemos que este personaje fue de los que dio a conocer al mundo la existencia del ADN. Y con el paso del tiempo se pensó que solo, o sea, en ese momento se creía que era solo esta dirección en la cual podían ocurrir las cosas. Y por eso se llama el dogma, ¿verdad? Que es dogmático en esta dirección. Sin embargo, con el estudio de los virus, hemos encontrado virus que son los llamados retrovirus, que su material genético es ARN y no ADN, y esos virus además tienen la capacidad de poder transformar el ARN en ADN, ¿sí? Es decir, a partir de una molécula de ARN, construir una molécula de ADN, ¿sí? Al contrario de lo que se pensaba que era el dogma. Por lo tanto, la naturaleza es un poco más variada, ¿verdad? Y existen en la mayoría de los casos excepciones, ¿sí? Y también lo hacen los virus, pero nuestras células funcionan de esta manera, ¿verdad? Un concepto interesante que les queremos comentar y que hemos visto también en el taller es el concepto de epigenética. Y la epigenética no es otra cosa que la regulación de esos genes, ¿verdad? Determinar qué partes del ADN están en su forma de heterocromatina, ¿verdad? Muy condensada, sin la capacidad de poder acceder a ella, a la información que está ahí, y qué partes están en su momento en eucromatina, por lo tanto son genes que se pueden activar, o que se pueden expresar. Esa regulación es determinada por el ambiente. En los principios del desarrollo es determinada por el útero de la madre, por la posición en la que queda el huevo, porque las primeras células del embrión empiezan a secretar una sustancia que se difunde y se transmite, digámoslo así, hacia las otras células, y por lo tanto ya genera una diferencia desde el lugar de donde se está secretando al lugar desde donde llega, ¿verdad? Hay un gradiente en eso y esas condiciones diferentes empiezan a activar caminos distintos a estas células del embrión hasta finalmente generar a un individuo completo, ¿sí? Eso sucede durante el desarrollo, pero ya en un individuo adulto, joven o adulto, em, también sucede, ¿sí? Y sucede porque necesitamos, nosotros que somos animales, nos vamos moviendo por el mundo, ¿verdad? Y nuestro ambiente, a consecuencia de aquello, va cambiando a nuestro alrededor. No estamos como una planta siempre en el mismo lugar, vamos cambiando. Eh, y por lo tanto, es súper entendible en el caso de los animales que nos vemos enfrentados a diferentes condiciones del ambiente, a diferentes situaciones. Em, Y por lo tanto se regula nuestra expresión genética, nos adaptamos a esas condiciones o reaccionamos de alguna manera desde nuestra genética, ¿sí? Nuestro ADN no cambia, no es que se transforme y sufra mutaciones, ¿verdad? Y por eso tenemos otras habilidades distintas, sino que ciertas partes, ciertos genes son solicitados de alguna manera a activarse por la necesidad. Por ejemplo, en caso de que estén entrenando o subiendo muy reiteradamente cerros y estén constantemente teniendo actividad física por sobre los 2000 o 3000 metros de altura. Si luego se van a hacer un examen, se van a encontrar que la cantidad de glóbulos rojos es mayor a la que ustedes tienen en condiciones normales cuando no están haciendo ese tipo de ejercicio, ¿sí?
Y es que su cuerpo se ha adaptado a tener más glóbulos rojos para poder transportar ese poco oxígeno que existe en las alturas. Y como ustedes están habitualmente haciendo ese ejercicio de subiendo cerros, necesitan más oxígeno y su cuerpo se adapta. Y esa condición de que aparezcan más glóbulos rojos es porque se activaron ciertos genes que finalmente dieron como consecuencia que te pudieras adaptar a eso. Y esos cambios son a nivel epigenético, ¿sí? Hay otras cosas también muy interesantes de personas que a través de la meditación incluso logran regular la inflamación o las señales inflamatorias que generan las células de su sangre y mediante la meditación logran bajar esas señales inflamatorias, ¿sí? Y eso también asociado a estos cambios en la regulación de la expresión genética, en determinar qué cosas se activan y qué cosas no se activan, ¿sí? Qué genes se expresan y qué genes se reprimen. Y es un sistema de alguna manera bien mecánico, ¿no? Es que tiene que ver con esta relación de los componentes de la cromatina. Hemos dicho que la cromatina es el ADN más las histonas, las proteínas que lo protegen y lo regulan, llamadas histonas. Ustedes pueden ver esta cuerda, digamos, azul representa la doble hélice de ADN, mientras que estas cuentas o estas especies de perlas, ¿cierto? Representan a las histonas, que por lo demás es un conjunto de proteínas que pueden ver ahí, son 8 proteínas, son 4 de un tipo y son repetidas cada una de ellas, y generan esta estructura llamadas nucleosomas. ¿Qué es lo que es un nucleosoma? Es este conjunto de histonas, ¿verdad? Que le da dos vueltas y en el cual el ADN da 2 vueltas y medias aproximadamente en ellas, ¿sí? Y cada una de estas unidades entonces se llama nucleosoma. Estos nucleosomas lo que pueden hacer es apretar el ADN, ¿cierto? Y colocarse todo muy densamente junto, como lo pueden ver en esta imagen, lo cual generaría en la cromatina la configuración de heterocromatina, es decir, una cromatina que no es accesible para poder activar los genes y crear un ARN mensajero desde el ADN que está metido entre medio de todo esto, ¿sí? No se puede acceder y por lo tanto estos genes están reprimidos o inactivados. Sin embargo, por regulaciones del medio externo, ¿cierto? Si se fijan, las colitas amarillas que tienen esta que dice colas de histonas, sufren modificaciones. Aquí las colas de histonas no tienen nada, en cambio acá tienen una marca epigenética, un metilo, un grupo químico que se pega en estas colas. Recordemos que estas son proteínas y tienen esta estructura también de proteína, una colita ahí, que se modifica de esta manera. Y esas son las señales para determinar si el ADN se juntan todas estas histonas y reprimen los genes que están acá, o si es que se liberan, ¿sí? Y al liberarse se genera la cromatina en su configuración de eucromatina y permite el acceso de toda la maquinaria para poder crear un ARN mensajero que luego se va a convertir en una proteína, ¿sí? Entonces, este es el sistema para reprimir genes, para inactivar genes y para activarlos o expresar genes, ¿sí? Como lo vemos en esta imagen. Por lo tanto, por eso esto se resume como un interruptor, ¿no? Como un interruptor de se activa el gen o se inactiva el gen mediante este mecanismo que es el mecanismo de la epigenética. Lo interesante de esto, que ese mecanismo de regulación de los genes, de la expresión genética, ¿cierto? De toda esta información que está contenida, de la capacidad de adaptación frente a los cambios del medio ambiente, es justamente regulado por muchas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, las condiciones ambientales, como yo le decía en el ejemplo anterior, de la falta de oxígeno y el requerimiento de mayor cantidad de glóbulos rojos o mayor cantidad de hemoglobina, recordando a la proteína que es la transportadora de oxígeno dentro de los glóbulos rojos. Eh, Sino que también la alimentación es capaz de hacer cambios epigenéticos, el estrés, ¿sí? Las condiciones
psicoemocionales también tienen una injerencia en esta regulación de genes, las experiencias de vida, las sustancias químicas que se puedan consumir o a las cuales se puede uno ver expuesto en el medio ambiente. El ejercicio, algo que es tan de la voluntad, ¿verdad? De querer hacerlo. eh, y de poder, por supuesto. Hay veces que es un poco más difícil poder hacerlo, pero también es una oportunidad, ¿cierto?, de generar estos cambios a nivel de expresión genética. Y por supuesto, ofrecen una variedad de opciones terapéuticas para poder transformar, ¿cierto?, la biología de estas células en pos de un estado saludable. Recordemos que la mente tiene mucha relación con el sistema nervioso y con el cuerpo en completo, y por lo tanto necesitamos una buena adaptación, la expresión correcta de los genes en ciertas circunstancias para mantenerlo saludable y mantener también una condición psicoemocional también eh, saludable. Otro aspecto muy interesante de, de nuestro cuerpo, de la relación con nuestro entorno, es el microbioma. ¿Y qué es lo que es el microbioma? Es una comunidad de microorganismos que habita dentro de nosotros. Y al hablar de microorganismos nos referimos a bacterias, a hongos y a virus también, que son parte de nuestro cuerpo, en el interior de nuestro cuerpo, em, y los cuales la presencia de ellos ha hecho revisar en las últimas décadas todo el campo de la medicina y mucho más, porque antes no pensábamos que estos microorganismos podían tener injerencia en nuestra salud, ¿sí? Y es por eso que quizás las conocían como la flora bacteriana, ¿sí? Se le llamaba flora bacteriana en su tiempo porque se pensaba que no hacía mucho, ¿verdad? No tenía mucha injerencia, eh, y más bien eran comensales que habitaban dentro de nosotros sin enfermarnos. Recordemos que estaban las bacterias por mucho tiempo, desde que se conocieron, fueron asociadas a la enfermedad. Y fue una sorpresa encontrar bacterias dentro de nosotros sin estar enfermos. Y desde ese entonces se pensó que solo eran comensales que habitaban dentro de nosotros, aprovechaban el espacio y a nosotros no nos pasaba nada, nos daba casi lo mismo. Pero no es así. Se ha descubierto en el último tiempo de que son muy importantes para nuestra salud. Son capaces de tomar parte de los alimentos que nosotros no absorbemos. Ellas sí, es alimento para ellas, lo transforman en moléculas que finalmente son señales de saludables, regenerativas, antiinflamatorias para nuestro cuerpo, ¿sí? Son parte esencial del entrenamiento del sistema inmunológico, son necesarias para aquello, para mantener un sistema inmune fuerte, em, y se ha descubierto que tienen mucha injerencia también en las condiciones psicoemocionales de los animales, ¿sí? Desde moscas a humanos. Donde habitan básicamente en cavidades, estas cavidades internas que de alguna manera tienen acceso al exterior. Estoy hablando del sistema digestivo, y estoy hablando también de, de la microbiota bucal, ¿sí? Del microbioma en la boca, por ejemplo, ¿ya? Pero sin duda, el principal de todos ellos es el del tracto gastrointestinal, las bacterias que habitan en nuestro sistema digestivo. Es como el hogar, como la base principal, digamos, de la microbiota del cuerpo, es la microbiota intestinal. En las mujeres, además, existe una muy característica microbiota vaginal, que la salud de esa microbiota vaginal, que es esta comunidad de microorganismos que habitan ahí naturalmente, eh,
La salud de esa microbiota es muy buena para mantener una salud también eh, corporal, ¿cierto? Sobre todo en esa, y evitar, por ejemplo, infecciones urinarias que pueden ser muy recurrentes, u otro tipo de afecciones por esto, por microorganismos. Es por eso que el conocimiento de la microbiota ha sido revolucionario al encontrarse que las bacterias se relacionan con todo tipo de células dentro de nuestro cuerpo, incluso tienen relación con los tumores y determinan un poco esa agresividad de los tumores, la composición de bacterias que los rodean. Están involucradas, como lo dice acá, también se fijan en el desarrollo del cerebro, la neurogénesis y en enfermedades también como Parkinson, depresión o cáncer. También pudieron ver en el taller de microbiota, justamente está asociado a este estado depresivo, ¿cierto? Y cómo es que el cambio de la microbiota se correlaciona con cambios también en este estado de depresión. Recordemos que las bacterias son organismos procariontes, no son eucariontes, como empezamos la clase mostrando nuestras células, ¿verdad? Con todos estos componentes. Esta es la otra forma de vida que existe en el planeta, las células procariontes. Y esas células procariontes, como hemos aprendido en el curso, son las originarias, ¿verdad? Existían antes que existieran todas las otras células, existían ya las bacterias, y por lo tanto cuando aparecen la célula animal, la célula vegetal, las bacterias ya estaban ahí y se acoplan a estos otros sistemas vivos de alguna manera. Por lo tanto, es bien curioso de alguna forma ah, el entender que parte de nosotros no son células eucariontes, sino que son este tipo de células procariontes, sin las cuales realmente nuestra salud no se podría sostener, ¿sí? Eh, Tendríamos muchas afecciones porque careceríamos de una serie de componentes que solo los generan las bacterias que habitan dentro de nosotros. Y es así como, aparte del caso que ustedes han revisado o pueden revisar en el taller respecto de la microbiota y la depresión, también existen otros casos en el cual, en este ejemplo, que podemos mostrar en este ejemplo, donde la microbiota está asociada al autismo. Y en particular, aquí existe una bacteria, ¿cierto? De nombre Limosy-lactobacterium, lactobacteria, lactobacillus, Limosy-lactobacillus reuteri. Ese es el nombre, que aquí está abreviado como L. reuteri. Limosy-lactobacillus reuteri, el cual está asociado a niños con trastorno del espectro autista. ¿De qué manera? Em, En este caso, se fijan que utilizaron una cepa, utilizaron la bacteria, digamos, pero una cepa determinada. ¿Qué es lo que es una cepa determinada? Es un tipo de, de esta especie de bacteria. Pueden existir distintos tipos de la misma especie que se vienen de distintos orígenes, ¿sí? Es la misma especie, pero son un poco distintas entre ellas porque son de distinto origen, ¿eh? Así como algo similar a la diferencia entre los perros, quizás, ¿sí? Entre los diferentes tipos de perros, siendo que todos son perros, ¿sí? Algo similar a eso, no es lo mismo, pero algo similar. En este caso es una cepa específica de la bacteria Limosi-Lactobacillus reuteri, con un código, la cepa que tiene este código que ustedes pueden ver acá, ATC-PTA 6475. Y lo que evaluaron ellos fue, tomaron a un grupo de personas, las aleatorizaron, hicieron digamos, hicieron una repartición aleatoria de todos los pacientes, de manera que los grupos fueran equilibrados para poder generar dos grupos, en el cual uno se le administró
la bacteria en forma de probióticos. Recordemos que todos estos elementos que venden como probióticos en las farmacias no son otra cosa que bacterias deshidratadas que al ingerirlas se reactivan y poblan nuestros intestinos. Por supuesto que son bacterias que están asociadas a un estado saludable, ¿sí? Y son parte de estas microbiotas de las cuales estamos hablando. Y esto es lo que realizan en estos dos grupos de pacientes. Eh, un- a uno se le administra el medicamento y a otro se le administra un medicamento también, pero que en verdad no es el medicamento. Esto es un placebo, ¿verdad? Para poder controlar el hecho de que personas por solo creer que están tomando el medicamento se pueden sanar. Y es lo que le da veracidad a este estudio, ¿ya? Ese control, digamos. Y eso luego de 6 meses se hace la recolección de las muestras y la evaluación final. ¿Qué es lo que se estudió en esa recolección de muestras? Se estudió la severidad del autismo antes y después del tratamiento, el funcionamiento social y el comportamiento restrictivo repetitivo. También se estudió antes y después la composición del microbioma y el perfil inmunológico. ¿Cuáles fueron los resultados? La verdad es que no hubo cambios en la composición del microbioma, tampoco hubo cambios en el perfil del sistema inmunológico y tampoco hubo cambios en la severidad del cuadro de autismo. Tampoco en los comportamientos repetitivos, pero sí hubo una mejoría significativa en el aumento de la del funcionamiento social. ¿Sí? Estos resultados son muy nuevos, son de hecho del 2024, ustedes pueden ver acá, son de este año, y por lo tanto abren una puerta para poder investigar más sobre qué es lo que está sucediendo, cómo es que a través de ingerir un tipo específico de bacteria se logra una mejoría en el funcionamiento social de estos pacientes. Eso es muy interesante. Y en estudio en ratones, lo que se hace es justamente se toma Limosi lactobacillus reuteri, la cepa de la cual estábamos hablando, que tenía las mejorías en humanos, produce exactamente una mejoría también en los ratones, en estos modelos de ratones autistas. Sin embargo, la misma bacteria, pero otra cepa diferente, no produce eso. ¿Sí? em, lo cual también deja abierta la puerta cuál es la diferencia entre estas dos cepas que puede generar este cambio en el comportamiento social de los ratones. Eso es muy interesante y como se lo menciono, es algo muy nuevo. Está justamente hoy en día reescribiéndose todos estos aspectos de la salud, tanto corporal, física, me refiero al cuerpo y también en las partes más intangibles como es la salud mental, ¿cierto? Las emociones y los pensamientos. Agradecemos al profesor Carlos Carrasco por la elaboración de esta clase y yo al profesor Andrew Montoya me despido deseándole una muy buena semana.